Hola, ¿qué tal? Le damos la bienvenida a todo nuestro auditorio que nos está viendo desde las redes de Núcleo CTI y también desde Citnova Hidalgo, este espacio de coloquium con el que el Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo pretende hacer conocer un poco más de los trabajos de investigación que se tienen, de todo el talento que se tiene y sobre todo para promover cualquier tema relacionado con la ciencia, la tecnología y la innovación. Y pues bueno, invitamos a todos a que por favor compartan esta charla para que llegue a más personas. Y pues bueno, nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Román Vázquez, quien nos va a presentar la charla Crisis de Replicabilidad Científica desde un enfoque estadístico. Doctor, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por estar aquí, doctor. Y pues bueno, antes de que comencemos, vamos a hablar un poquito de la trayectoria de nuestro invitado. El doctor Alejandro estudió la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con la maestría de matemáticas aplicadas y el doctorado en matemáticas por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa, orientando sus investigaciones al área de estadística. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Matemáticas Unidad Monterrey a través de la convocatoria de estancias postdoctorales por México 2021 de CONACYT. Actualmente nuestro invitado es profesor visitante en la Unidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato a investigador. Sus intereses académicos y de investigación están relacionados a la moderación de datos de supervivencia, modelación de distribuciones multivariadas y empleando cópulas y técnicas de sección de variables como el modelo X de imitaciones. Y pues bueno, sin más por el momento, doctor, le damos la bienvenida, le cedemos los micrófonos. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, pues primero voy a compartir mi pantalla Claro para que sí. Y poder compartir la presentación. bueno, mientras el doctor aquí prepara su presentación, invitamos a todos también a que nos dejen cualquier comentario o pregunta en la sección de comentarios para que se las hagamos llegar a nuestro invitado al final de esta charla. Adelante, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, yo lo que voy a hablar el día de hoy es acerca de la replicabilidad, ¿no? En el quehacer o en el enfoque científico, ¿no? Que es un tema de suma importancia, porque al final de cuentas, si un resultado científico no es replicable, pues no es o pierde el interés científico. Entonces, es un tema muy amplio. Yo voy a abordarlo desde el punto de vista estadístico y en particular voy a enfocarme en una parte muy específica, ¿no? Que se hizo, que se desarrolló a través de la investigación que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces, sin más, voy a iniciar la plática. Este es el contenido básicamente de la presentación. Voy a hablar sobre la replicabilidad, ¿no? Voy a hablar un poco acerca de qué consiste y cuál es el impacto que ha tenido en el desarrollo científico. Posteriormente voy a hablar acerca de los factores que de alguna manera afectan o hacen que esta replicabilidad disminuya, ¿no? Posteriormente voy a hablar de la parte estadística, ¿no? Puntos claves que afectan precisamente la replicabilidad desde este enfoque y posteriormente ya voy a ahondar un poco en la investigación que hemos desarrollado para buscar mejorar la replicabilidad desde el punto de vista del enfoque estadístico. Y bueno, ¿cuántas veces no nos hemos nosotros encontrado, ¿no? Con notas en distintos medios de comunicación donde nos dicen o donde vemos que se comenta que cierto alimento previene alguna enfermedad, pero otra nota se publica donde precisamente se dice de la manera contraria, ¿no? Que ese alimento eh, provoca esa enfermedad, ¿no? Entonces, aquí nosotros estamos mostrando, por ejemplo, una nota, ¿no? Donde dice, por ejemplo, un vaso de vino diario de tinto ayuda a prevenir el cáncer de próstata, ¿no? Entonces, uno se puede quedar con esta idea de esta nota, que se hizo un estudio por este centro de investigación, pero días posteriores uno puede encontrarse con esta otra nota, donde viene justamente la contraposición, ¿no? El caso contrario. Beber una botella de vino a la semana puede provocar cáncer, ¿no? Entonces, tenemos de un lado prevenir el cáncer y de otro lado provocar el cáncer, ¿no? Este tipo de circunstancias, este tipo de resultados en los estudios son lo que nos ha llevado a este tema de la replicabilidad. Este tipo de preocupaciones acerca de que los estudios se puedan reproducir empezaron a ser
empezaron a tomar auge alrededor de hace 25 años. No es sorprendente que esto ocurriera justamente después de la industrialización del proceso científico, es decir, cuando empezó a aumentar mucho la capacidad en los estudios científicos para poder recopilar datos, porque se crearon nuevas herramientas, nuevos equipos que justamente permitían recopilar una gran cantidad de información, pero sobre todo también poder hacer análisis en masa, ¿no? Esto es lo que conocemos actualmente como el Big Data. Un artículo que fue sumamente controversial y que no solamente atrajo lectores del ámbito científico, sino lectores de distintas disciplinas, fue este que tenemos aquí, ¿no? Que básicamente lo que decía este artículo era que el 80% de los hallazgos que se daban en los estudios de investigación no eran replicables, ¿no? Es un artículo que se publicó en el 2005 y tuvo una gran cantidad de citas. Y después de esta publicación, bueno, le han seguido muchos esfuerzos precisamente para poder tratar este tema, documentarlo, analizarlo de una manera más detallada y poder explicar este fenómeno de la no replicabilidad. Se tiene un ejemplo particular, es el proyecto de reproducibilidad en psicología, donde se buscaba poder replicar el resultado final o principal de 10 artículos que se seleccionaron de manera aleatoria de 3 revistas líderes en el campo y que su proceso de replicación del proceso de investigación fue llevado por otros investigadores. Este proyecto duró 4 años, inició en el 2011 y terminó en el 2015. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, que se halló que solamente el 34% de los resultados principales de los estudios tuvieron la capacidad de ser replicados, en el sentido estadístico, ¿no? Resultados estadísticamente significativos. Este es el artículo donde viene toda la información específica, ¿no? de este estudio, ¿no? Si bien a veces la replicabilidad y la reproducibilidad se usan de manera indistinta, es importante sí puntualizar que hay distinciones importantes. Por eso pongo aquí estas definiciones. Uno es la reproducibilidad computacional, que lo que quiere decir es volver a correr el análisis exactamente usando los mismos datos y el mismo código para generar los mismos resultados. Posteriormente tenemos la reproducibilidad. La reproducibilidad lo que se refiere es una propiedad del estudio en particular, donde otros investigadores pueden seguir el procedimiento que está descrito en el estudio para obtener las mismas figuras, las mismas tablas, las mismas conclusiones que de la versión publicada. Y finalmente tenemos la replicabilidad, que la replicabilidad está asociada con el resultado de un estudio. Por esto tiene que ver con que otros investigadores puedan realizar estudios parecidos, no necesariamente idénticos, y así obtener resultados similares. Podríamos representar esta importancia y relación de estos conceptos que acabo de mencionar mediante el siguiente diagrama. Tenemos la reproducibilidad computacional, que es lo que uno al menos esperaría que tuviera un estudio científico, ¿no? Después que seamos capaces de reproducir todos los resultados y finalmente la parte más importante es que podamos replicarlo bajo condiciones a lo mejor no exactamente iguales, pero parecidas. Entonces, bueno, ya que hemos hablado de la replicabilidad, tenemos que el enfoque científico en su esencia es autocorrectivo, ¿no? De alguna manera se va corrigiendo a través del tiempo. Sin embargo, si no es posible replicar algunos estudios, esta propiedad se pone en entredicho y se ve afectada. Esto lo que hace es que socava la credibilidad científica. Por lo tanto, la replicabilidad es algo que debemos de atacar en el quehacer científico. Ahora, una vez dicho eso, entonces lo que vamos a comentar ahora son los aspectos que afectan la replicabilidad. Hay distintos aspectos, yo estoy tratando de poner aquí cuáles son los más relevantes y a continuación vamos a detallar cada uno de ellos. El primero es el sesgo de publicación, que tiene que ver o lo que hace es que lleva a una representación incompleta de la evidencia de la investigación de un tema en particular.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que algunos resultados que no resultan ser concluyentes, que no respaldan una hipótesis en específico, resulta que a veces no se publican o a veces se publican con menor frecuencia. Y lo que esto origina es que haya una sobrerepresentación de todas aquellas investigaciones que tuvieron solamente resultados estadísticamente significativos o positivos. El efecto real de la investigación, si pudiéramos analizar toda la población, o al menos pudiéramos tener acceso a todos los estudios, tanto con resultados positivos como negativos, ese efecto real está sobreestimado. Entonces, esto lo que puede producir es que estudios posteriores no puedan replicar esos efectos tan grandes. A continuación, bueno, vamos a ver este esquema para darnos una mejor idea de qué es este tema del sesgo de publicación. Supongamos que estamos estudiando el efecto de mejora de un medicamento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, en este esquema, tenemos el efecto medido en el estudio. Valores positivos dicen que el resultado favorable, es decir, el medicamento, el medicamento produjo una mejora a lo mejor en la sintomatología del paciente, y los que están del lado izquierdo, en la parte pues, negativa, son aquellos que no tuvieron una mejora, ¿no? Entonces, si nosotros, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder ver todos los estudios, tanto los positivos como los negativos, podríamos entonces estimar el efecto, digamos, más real en este caso, este medicamento, y pues estaríamos estimando a lo mejor un efecto sí positivo, pero de esta magnitud. En cambio, si nosotros solamente nos enfocamos en analizar los estudios positivos que tuvieron un resultado estadísticamente significativo y estimamos el efecto que estamos estimando realmente es mayor al efecto real. Entonces, este es precisamente la afectación que tiene este tema del sesgo de la publicación. Ahora, los incentivos académicos a veces también son un factor que puede afectar esta replicabilidad. Estos incentivos académicos que pueden estar relacionados con becas, con niveles de ciertas distinciones, ¿no? O alguna contribución económica, están sujetos a la productividad, ¿no? A la productividad de los científicos, el grupo de investigación. Y esta va a veces de la mano con el número de publicaciones y el número de citas. Entonces, a veces con el afán de querer tener publicaciones, pues los investigadores incurren en algunos errores, ¿no? O no toman en cuenta los estándares de buenas prácticas científicas. Entonces, si bien los incentivos de alguna manera tienen buenas intenciones, esto podría repercutir de manera negativa a reducir la calidad en la ciencia producida. Los errores también en el proceso de investigación pueden afectar la replicabilidad. Los errores pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso de investigación, pues pueden estar asociados a una medición que no se tomó de manera correcta, a errores en la transcripción de los datos a la computadora, o incluso errores en los cálculos. Cuando estos errores afectan los resultados finales, entonces decimos que establecemos que la investigación puede resultar no replicable. Este tipo de errores realmente son difíciles de detectar, a menos que en otro estudio se busque justamente replicar ese mismo resultado, ¿no? Y es cuando uno identifica que algo estaba mal en el estudio original. También algo que puede afectar la replicabilidad es el diseño del estudio. Y bueno, aquí hay varios elementos, ¿no? Por ejemplo, realizar una buena pregunta de investigación, las hipótesis que se están conformando para poder contrastarlas, los posibles sesgos que hay, que pueden estar asociados a los distintos métodos de muestreo, es decir, esa capacidad que se tiene para recopilar información a lo mejor no es la adecuada, inclusive pues los métodos también para analizar los datos, ¿no? Las decisiones de los investigadores que en todo este diseño de estudio, si pueden afectar pueden degradar la replicabilidad de los estudios. Y finalmente, una componente importante que en la literatura se menciona que tiene una gran repercusión es la parte de la estadística, ¿no? El mal uso y la limitación de algunas herramientas estadísticas justamente para analizar los datos o para analizar la información y poder extraer conclusiones. Existen
Realmente este es un tema muy amplio, existen varias aristas que se pueden mencionar acerca de la estadística, pero yo solamente me voy a enfocar en una, que tiene que ver con las pruebas de hipótesis múltiples. ¿Por qué con esta? Bueno, porque esta fue sobre la cual se basó o sobre la cual se enfocó la investigación que desarrollamos. Pero antes de hablar de pruebas de hipótesis múltiples, me voy a tomar algunas láminas para poder explicar algunos conceptos de estadística que de alguna manera van a permitir lograr una mejor comprensión de estos temas. Las pruebas de hipótesis estadísticas es una de las herramientas de inferencia más empleadas. Es adecuada en las situaciones en las que el interés científico se centra en poder analizar el efecto, ya sea de un evento natural, un fenómeno natural, o a lo mejor un evento que es artificial, ¿no? Una intervención que se hace para un estudio en específico. Cuando se realiza una investigación para evaluar la evidencia a favor o en contra del efecto, generalmente se usan estas pruebas de hipótesis estadísticas. Y estas pruebas ayudan a responder preguntas binarias. Por ejemplo, ¿crecerá una planta más rápido con el fertilizante A que el fertilizante B? ¿O funciona mejor un medicamento experimental que un placebo? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas binarias se pueden resolver a través de hipótesis estadísticas. Se usa el término hipótesis nula para describir la suposición de que no hay diferencia del efecto entre los grupos que se están estudiando. Generalmente también se le habla como el estado natural de las cosas, ¿no? O del proceso o del fenómeno. Se usa el término hipótesis alternativa para el caso contrario, para tratar de establecer la hipótesis de que sí hay un efecto entre los grupos que se están estudiando. Generalmente se denotan con H0 y H subíndice A. A la hipótesis alternativa generalmente se le asocia o se le relaciona o se construye con, está asociada con la investigación y se le conoce como hipótesis de investigación. Y precisamente es lo que se desea descubrir. Los investigadores que aplican la metodología de pruebas de hipótesis estadísticas buscan evitar dos tipos de errores que pueden llevar a la no replicabilidad. El error tipo 1, que es el que se conoce como un falso positivo, es básicamente rechazar la hipótesis nula cuando ésta es correcta. Y el error tipo 2 se le conoce como falso negativo y es no rechazar una hipótesis nula cuando en realidad esta es falsa. La significancia de una prueba de hipótesis indica el error tipo 1, generalmente se denota con la letra alfa, y si la significancia alfa es igual al 5%, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, que hay una probabilidad del 5% de cometer el error tipo 1, es decir, declarar un hallazgo que no es cierto. Generalmente el error tipo 1 es el error que es el que se trata de controlar más, porque es el que genera más controversias al momento de hacer la prueba de hipótesis. Aquí tenemos una lámina, una imagen, ¿no? Que de alguna manera ayuda a entender un poquito más, ser más claros con este tipo de errores. Vemos aquí un nombre, ¿no? Donde se le dice que el resultado es positivo a la prueba de embarazo o no embarazo, ¿no? Evidentemente el hombre pues no puede estar embarazado, pero se dio un valor positivo que es falso. Y del lado derecho tenemos o vemos una mujer que está embarazada y se dice que se le da el resultado de la prueba de embarazo y dice que es negativo, pero evidentemente la mujer está embarazada, ¿no? Entonces se comete un error tipo 2. Una correcta aplicación de las pruebas de hipótesis lo que requiere es seleccionar una significancia específica y posteriormente encontrar un tamaño de muestra para poder controlar el error tipo 2, que generalmente se denota por la letra griega beta. Ahora bien, una vez que hemos comentado estos conceptos sobre las pruebas de hipótesis, vamos a centrarnos ya en el tema de las pruebas de hipótesis múltiples. Esto ocurre cuando el investigador o la investigación se requieren realizar dos o más pruebas estadísticas con los mismos datos. Se les llama también a veces pruebas de familia y la probabilidad de cometer al menos un error tipo 1, considerando todas las pruebas que el investigador va a realizar, ya no es igual a la significancia alfa, sino que de cada prueba individual, sino que este error aumenta
al crecer el número de pruebas de hipótesis que se van a realizar al mismo tiempo. Por ejemplo, si un investigador quisiera realizar 100 pruebas de hipótesis con significancia de alfa igual a 5%, la probabilidad de cometer al menos un error es del 99.4%. Es decir, virtualmente se estaría cometiendo un error tipo 1. Algunos autores señalan que no ajustar las técnicas estadísticas para afrontar este tipo de problemas de hipótesis múltiple es lo que ha dado pie a que se publiquen muchos falsos descubrimientos. Y esto afecta seriamente la replicabilidad. En una revisión sistemática que se hizo de algunos artículos de 6 revistas de investigación en el área de psicología, se encontró que solamente el 1% de 819 artículos hacían un ajuste respectivo al tema de pruebas de hipótesis múltiples, ¿no? Entonces, pues eso pone de manifiesto que seguramente hay muchos falsos descubrimientos que se hacen al no contabilizar o al no poder ajustar este tema de las pruebas de hipótesis. Para darle un tratamiento especial o específico a estas pruebas de hipótesis múltiple, hay algunos enfoques que se basan en 2 aspectos importantes. Uno es el cálculo de los valores P, que en la siguiente lámina voy a explicar brevemente qué es eso del valor P, y también en la proporción de falsos descubrimientos. La proporción de falsos descubrimientos no es otra cosa que el número de descubrimientos que realmente son falsos entre el total de descubrimientos. Hay algunos autores que proponen algunos métodos que me permiten controlar lo que se le conoce como la tasa de falsos descubrimientos, que no es otra cosa que el valor esperado de la proporción de falsos descubrimientos, basándose en los valores P. Estas metodologías realmente se usan ampliamente en el tema de pruebas de hipótesis múltiples. Ahora, ¿qué es el valor P? Bueno, voy a decir brevemente qué significa. Si una hipótesis nula es verdadera, el valor P, ¿qué es ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Es una probabilidad. ¿Qué probabilidad es? Pues es la de obtener una diferencia de efectos por lo menos tan grande como la observada. Entonces, cuando se hacen pruebas de hipótesis estadísticas, tradicionalmente, si un valor P calculado es menor que la significancia, que ya dijimos, la significancia está asociado al error tipo 1, los resultados se interpretan como estadísticamente significativos. Hay que interpretar los valores P de manera correcta, como una magnitud de la evidencia a favor o en contra de la hipótesis nula. Y no hay que interpretarlos como a veces se hace de manera incorrecta, la probabilidad de que la hipótesis nula sea correcta o la significancia de la prueba, que sabemos que la significancia de la prueba es la alfa, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se trabajan con los valores P. Entonces, estos métodos que acabamos de comentar, que se usan para las pruebas de hipótesis múltiple, tienen la problemática de que se basan en valores P válidos, pero no se pueden usar propiamente en situaciones de alta dimensión. Ahora, ¿qué nos referimos? ¿Qué es eso de la alta dimensión? Bueno, la alta dimensión es cuando el número de hipótesis a probar es igual o mayor que el tamaño de muestra. Un ejemplo puede ser de una situación de alta dimensión, puede ser que es de interés científico, es la relación que tienen los genes, que se habla de miles, alrededor de 30,000, con un padecimiento en particular, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Entonces ahí tenemos que el tamaño de muestra a veces son de unos cuantos cientos de pacientes, pero el número de hipótesis a probar es de alrededor de miles, ¿no? Es mayor que el tamaño de muestra. En estas circunstancias, las técnicas tradicionales para manejo de pruebas de hipótesis múltiple ya no se pueden aplicar de forma apropiada porque no se puede obtener valores P de manera correcta. Entonces, en este contexto precisamente es donde recae la investigación que he desarrollado y de la cual les voy a hablar, y que recientemente se tradujo en una publicación que realicé con investigadores del CIMAD y también de la UAM Unidad de Iztapalapa, ¿no? Este es el artículo, que publicamos, y desarrollamos una metodología estadística que precisamente permite realizar pruebas de hipótesis múltiples en esos escenarios de alta dimensión.
y nos enfocamos la aplicación, el uso de la metodología estadística en datos de expresiones génicas. Entonces, de aquí, bueno, surgen varias preguntas y una interrogante es la siguiente, ¿no? Pues, ¿en qué consiste la metodología propuesta? Bueno, básicamente lo que realizamos nosotros en la investigación fue extender lo que se le llama el modelo X de imitaciones, propuesto recientemente por esos autores, a circunstancias más complejas, que se pueden encontrar, por ejemplo, en datos de expresión génica. Ahora, de este enunciado, pues seguramente se preguntarán, bueno, ¿en qué consiste el modelo de imitaciones? Bueno, para poder explicar una generalidad de este modelo, vamos a comentar lo siguiente. Imaginemos que tenemos una variable de interés, ¿no? A la que vamos a anotar con la variable Y. Y que generalmente en la modelación matemática se le conoce como variable dependiente o variable de respuesta. ¿Y qué nos interesa esta variable? Bueno, nos interesa, bueno, más bien, esta variable puede ser el tiempo de supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón. ¿Qué nos interesa? Bueno, por otro lado tenemos un conjunto de variables que se denotan con las letras X, subíndice 1, subíndice 2 hasta subíndice P, que es el número de variables, que se conocen como variables independientes. Entonces, nosotros nos interesa conocer la relación o asociación desde el punto de vista probabilístico que puede haber entre la variable dependiente Y y las variables independientes X1, X2 hasta XP. Si las variables independientes representan, por ejemplo, la expresión génica de cientos genes, lo que nos interesa conocer es cómo esta expresión génica se relaciona con los tiempos de supervivencia de personas, por ejemplo, con cáncer de pulmón, ¿no? Básicamente, desde el punto de vista matemático, lo que estaríamos tratando es encontrar una función de los genes para que esa función esté asociada con el tiempo de supervivencia. De la relación que puede haber entre la variable dependiente y las variables independientes, pues como dijimos, el interés se puede centrar en cuáles realmente de estas variables tienen una asociación. Es decir, puede haber algunas variables que realmente no tengan una relación con la variable dependiente o mi variable de respuesta. A mí lo que me interesa es identificar entre todas cuáles sí tienen una asociación que es real. Entonces, el modelo de X de imitaciones permite hacer esta selección, poder identificar cuáles realmente tienen esa asociación, y esto se puede interpretar, como hemos venido comentando, en el marco estadístico de pruebas de hipótesis múltiples. Para lograr tal selección, este modelo de X de imitaciones lo que hace es realiza una copia de cada variable independiente XJ, que se va a denotar por XJ tilde, ¿no? Y esta copia debe de cumplir que se debe de copiar la estructura de dependencia probabilística que hay entre las variables independientes, y además esa copia no debe tener ninguna relación con mi variable de respuesta Y. Tenemos aquí un esquema donde vemos unos círculos que representan un grafo, ¿no? Donde tenemos, esos son los nodos que están unidos por algunas aristas, y esos nodos supongamos que son nuestras variables independientes que vamos a estudiar. Y estas variables independientes, lo que está representando este gráfico o este grafo, son las relaciones de dependencia que pueda haber, ¿no? A lo mejor la variable x4 solamente tiene una asociación con x1 y x2, la variable x1 con x7, x3 y x9, y así cada línea que une los nodos representa esa asociación probabilística. Pues lo que tenemos que hacer, o lo que hace el modelo, es tienen que copiar esta estructura de dependencia de las variables independientes y generar una estructura de dependencia pues muy parecida, o lo más parecido posible a la original. Y una vez que se genera estructura de dependencia, entonces lo que se hace posteriormente es que se va a comparar el efecto que tiene esta variable dependiente, el efecto que tiene sobre la variable dependiente, tanto la variable original como la copia que acabo de crear. Si el efecto de la variable original sobre la respuesta que me interesa es más grande que el efecto que tiene la copia sobre la respuesta, entonces yo podría establecer que realmente mi variable original tiene una asociación con la respuesta. Sin embargo, si el efecto de la variable original es casi
sobre la respuesta es casi igual al efecto de la copia que genere sobre Y, entonces la variable XJ podemos decir que no tiene una relación o una asociación con la respuesta. Es necesario determinar un umbral para decir a partir de qué punto el efecto de XJ, al compararlo con el efecto de su copia, realmente va a significar que XJ tiene una relación, o la variable original tiene una relación con la respuesta. Este umbral va a depender de los datos y se asigna para poder controlar la tasa de falsos descubrimientos, ¿no? A cierto nivel requerido, por ejemplo, un 10%. En esta gráfica que vemos aquí, estamos poniendo en color verde, son marcas de aquellas variables que tienen un efecto que sí están relacionadas, y las marcas azules son variables que no tienen una relación, ¿no? Esto se generó a través de simulaciones por los cuales sí podemos saber realmente cuáles variables sí tienen una asociación y cuáles no tienen una asociación. Entonces, en la escala, aquí, bueno, en el eje X tengo los predictores y las marcas, y en el eje Y tengo como la magnitud del efecto. Pues entre más alto sea el valor, quiere decir que la variable tiene un mayor efecto o una mayor asociación con mi respuesta. Entonces, yo tengo que determinar el umbral que les comentaba, puedo ponerlo a lo mejor aquí. Si yo lo pongo aquí, todas las variables que están arriba de ese umbral, puedo decir que realmente son descubrimientos, es decir, son variables que tienen un efecto real sobre mi respuesta. Sin embargo, si yo pongo el umbral aquí, estoy dejando varios colores verdes, varias marcas verdes que están aquí abajo. Puedo yo decidir entonces bajar el umbral y para poder yo capturar los colores verdes que están aquí, las marcas que están en verdes. Sin embargo, si se dan cuenta, empiezo a capturar también algunos valores en azul, ¿no? Algunos colores que están en azul, que dijimos que son variables, que yo sé con antelación, que no tienen una relación. Entonces hay que ajustar el umbral para que de alguna manera yo pueda tener el nivel requerido de falsos descubrimientos, ¿no? Si yo lo pongo aquí, yo descubro variables o encuentro variables que sí están relacionadas y tengo pocas variables en color azul, tratando de cumplir el valor preestablecido de los falsos descubrimientos. Si consideramos que el análisis de la relación de cada XJ con la respuesta, es decir, cada variable original es una prueba de hipótesis estadística, entonces podemos nosotros entender al modelo de imitaciones como una metodología precisamente para poder resolver el problema de pruebas de hipótesis múltiples, pero controlando aquí la tasa de falsos descubrimientos. Entonces, en este contexto de analizar cómo se asocia una variable con un conjunto de variables independientes, este problema de hipótesis múltiple también se puede entender como un método de selección de variables, ¿no? Entonces, a veces podemos nosotros encontrar en la literatura estadística que se habla de selección de variables, y también lo que nos podemos referir a esto como un método de pruebas de hipótesis. Entonces, ya hemos comentado las generalidades del modelo X de imitaciones, pero también hay que hablar de, bueno, ¿cómo fue que extendimos su aplicación a datos de expresión génica? Los datos de expresión génica bueno, la expresión génica es un proceso que generan o utilizan las células para producir distintas moléculas, entre ellas, por ejemplo, proteínas, para cumplir ciertas funciones, y se realiza a través de la lectura del código genético escrito en el ADN. Exceptuando algunos genes constitutivos, que son genes que se expresan para todas las células, los demás genes solo se van a expresar o no dependiendo de la función que cumplan la célula en cada tejido en particular. Hay una tecnología que se le llama de microarrays que precisamente permite generar estos datos de expresión génica, ¿no? Se colocan miles de secuencias génicas en portaobjetos de un vídeo llamado chip, y lo que ocurre es que se pone en ese portaobjeto, se pone la muestra que se quiere ver cuál es su expresión génica, y entonces cuando se unen las bases complementarias de la muestra y las secuencias depositadas en el chip, esto produce una cantidad de luz que se puede medir. Entonces, la expresión génica va a estar relacionada eh, con la cantidad o la intensidad de la luz que se mide, ¿no? Ese va a ser el valor con el cual yo voy a medirlo de manera numérica, ¿no? Es la intensidad de esa luz que se emitió. Entonces,
Si yo tengo un conjunto de pacientes y se midió la expresión génica de algunos genes, yo lo que voy a tener es un conjunto de valores que si yo genero un histograma para distintos, la expresión génica de algunos pacientes, yo lo que voy a observar es distribuciones que tienen las siguientes formas, ¿no? Tenemos aquí una distribución que a lo mejor tiene un montículo, o sea, que puede ser que tenga dos montículos, ¿no? Bimodal, otra distribución bimodal, y alguna distribución aquí que tiene un sesgo hacia la derecha, ¿no? Estas distribuciones, por lo que ven, no son simétricas y no tienen un montículo a lo mejor ubicado en el centro. El modelo de X de imitaciones del cual mencionamos previamente asume que la distribución de probabilidad conjunta de esas variables independientes, que también se les conoce como variables predictoras, debe ser normal multivariado. ¿Esto qué implica? Bueno, que la distribución de la expresión génica de cada uno de los genes debe ser normal. ¿Eso qué quiere decir? Que debe verse como la campana de Gauss. Yo tendría que tener histogramas que tuvieran un perfil que asemeje esta campana de Gauss. Sin embargo, acabo de mostrar algunos histogramas que precisamente no tienen esta distribución, que no es simétrica, que no tiene un montículo en el centro, ¿no? Entonces, dado que estos genes no tienen este tipo de distribución individual, fue necesario extender esto que usaron los autores en el modelo X de imitaciones a un modelo matemático más complejo que precisamente me permitía o me permite modelar matemáticamente esta distribución conjunta de los genes. Para eso usamos el objeto matemático que se llama la cópula multivariada, y la cópula lo que hace, lo que nos ayuda es precisamente modelar la estructura probabilística multivariada, teniendo la flexibilidad de poder asociar una distribución individual diferente para cada gen, ¿no? Entonces nos quitamos la restricción que decíamos en la lámina anterior de que tenían que ser, cada una de las distribuciones debía ser normal para cada gen. Y por esta razón entonces usamos las cópulas para precisamente modelar la distribución conjunta de cada gen, así como su distribución individual. Ahora, esas son las generalidades del modelo, pues digo, hay algunas cuestiones ya muy particulares, muy matemáticas, pero creo que con eso queda englobada la idea general, ¿no? La visión general de la metodología y de la modelación matemática. Ahora, está también la pregunta, ¿qué datos de expresión génica fueron los que empleamos? Nosotros lo que hicimos para poder aplicar esta metodología que estamos proponiendo, usamos un conjunto de datos públicos de expresión génica de tumores de cáncer de pulmón que están depositados en esta página web, ¿no? Que es el Lung Cancer Explorer. Este Lung Cancer Explorer es un servicio web, ¿no? Que contiene información de bases de datos de 56 estudios que también que provienen de repositorios públicos, pero lo que hace este repositorio es que junta esa información y cada una de las bases la procesa de manera adecuada y la estandariza, ¿no? Uno puede entrar a la página web y puede ver, hay una parte, un apartado, una pestaña donde se habla del resumen, ¿no? De la información que tiene los 56 estudios, ¿no? Entonces, cada estudio pues está asociado con una publicación en particular. Y aquí podemos ver como las características que tienen las bases, ¿no? Tienen genes, tienen algunas características clínicas, ¿no? El género, la edad, si el paciente fumaba, entre otras variables, ¿no? Nosotros, para este estudio en particular, nos centramos en este conjunto de datos, que de todos estos datos era un conjunto de datos que tenía una cantidad importante de pacientes, ¿no? Alrededor de 300 pacientes. Entonces, nosotros aplicamos esta metodología que estamos proponiendo para identificar los genes de esta base de datos. Entonces, nosotros aquí lo que estamos mostrando, lo que estoy mostrando en esta tabla del lado derecho, es los genes. Aquí tengo los genes con el código que se les identifica de manera universal. Y el método que nosotros propusimos es este que está aquí. La palomita indica que ese gen, en particular nuestro método, encontró que tiene una asociación con el tiempo de supervivencia de los pacientes de cáncer de pulmón, es decir,
si este gen está expresado, el tiempo de supervivencia se puede reducir de estos pacientes, y el método que proponemos, pues al final identificó estos 100 genes, estos 6 genes, perdón. Lo que hicimos fue compararlo con otros métodos también que se usan en este tipo de aplicaciones. Son modelos de regresión, es un modelo de regresión que se llama Lasso-Cox, que lo que hace es identifica más genes, aquí vemos que se identificaron más genes, pero está documentado en tanto en otros artículos como nosotros en una serie de simulaciones previas que hicimos para poder aplicar esto, que este método en particular, el Lasso-Cox, no controla adecuadamente la tasa de falsos descubrimientos. Hay muchos descubrimientos que genera este método que son realmente falsos. Entonces, de nuestro análisis lo que hicimos, o lo que vemos es que estos 6 genes encontrados tenemos una mayor certeza de que realmente están asociados con el tiempo de supervivencia de los pacientes, que el método de Lasso-Cox. Entonces, esto de alguna manera pues, nos permite tener una mejor replicabilidad de identificar qué genes o qué expresión génica realmente está asociada con disminuir la supervivencia de pacientes con cáncer de pulmón. Todo el código que hicimos para realizar los análisis lo hicimos público, ¿no? Nosotros podemos entrar a este repositorio en la plataforma GitHub con esta liga y lo que van a encontrar ahí es todo el código, todos los comandos, todas las funciones estadísticas, precisamente para poder reproducir computacionalmente y también hacer la reproducción de todos los hallazgos, de todos los resultados que hay en el artículo que publicamos. Con esto, de alguna manera, estamos contribuyendo a lo que les decía, a la reproducibilidad de este estudio estadístico en particular. ¿Cuáles son las conclusiones, bueno, de toda esta plática que les he comentado? Bueno, en particular de la metodología que nosotros estamos proponiendo, pues quiere decir que otros investigadores pueden emplearla, pueden agarrar y tomarla para poder analizar datos de expresión génica, no solamente de de pulmón, ¿no? Sino de otro tipo de cánceres y poder medir esos tiempos o ver la asociación con los tiempos de supervivencia, ¿no? Pues está, como vimos en la lámina anterior, todo el código, todas las funciones, todo está depositado para que otras personas puedan usar esas funciones, ¿no? Y puedan entonces aplicarlo a otros tipos de cánceres. Ahora, la ventaja de esta metodología es que es aplicable no solamente en la parte de la expresión genética, sino pueden aplicarlo cada vez que se busca entender la relación que hay entre una variable de respuesta y otras variables independientes, ¿no? X1 hasta XP. Esta contribución que acabamos de comentar, pues resuelve alguna de las problemáticas de las pruebas de hipótesis múltiple, ¿no? Desde el punto de vista que controla la tasa de falsos descubrimientos. Y lo que estamos haciendo entonces con esto se traduce en un beneficio hacia la replicabilidad en la investigación científica. Y finalmente, la replicabilidad debe ser una propiedad que se debe de buscar, una propiedad intrínseca de todos los resultados científicos, la cual se puede lograr atendiendo las diversas causas que ya mencioné y en particular, bueno, mejorando el análisis estadístico, ¿no? Todo esto va a propiciar que los hallazgos científicos sean replicables, ¿no? Si nosotros entendemos todos los factores que afectan la replicabilidad. Y con esto termino ya mi presentación. Me gustaría agradecer todo el apoyo que recibí por parte del CONACYT para poder desarrollar este proyecto. Recibí una beca, ¿no?, para hacer una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Matemáticas, Unidad Monterrey. También quiero aprovechar para dar las gracias a la doctora Graciela González Farías, que es la directora del CIMAD, y al doctor Ulises Márquez por todo el apoyo profesional y sobre todo esa colaboración académica, ¿no?, que me brindaron para poder desarrollar este proyecto. También quiero agradecer al doctor Gabriel Escarela Pérez, que es profesor investigador de la UAM, Unidad de Iztapalapa, por todas las valiosas contribuciones al proyecto de investigación. Igualmente, agradezco profundamente a la doctora Carmen Cortés López por la invitación a participar en este coloquio, asimismo a todas aquellas personas que hacen posible su realización. Y bueno, finalmente, pues agradezco la atención de todos los presentes. Termino la última lámina nada más mostrando parte de las referencias que fueron usadas para generar esta plática. Pues sería todo de mi parte.
Doctor, muchísimas gracias por compartirnos pues investigación que estamos seguros que ha sido un poco complejo el camino, pero pues no imposible porque ya han habido resultados. Y pues bueno, de nueva cuenta invito a todos los que nos están expectando a que nos dejen cualquier duda o comentario que tengan hacia el doctor en la sección de comentarios. Este es el espacio que se le vamos a dar. Y bueno, doctor, ¿cómo fue que de matemáticas decidió orientar sus investigaciones hacia la estadística? Eh, bueno, yo primero, yo estudié física y cuando estaba haciendo mis estudios de matemáticas aplicadas, empecé a ver, bueno, empecé a llevar algunas materias de estadística y la verdad es que me gustó mucho la manera en que la estadística te permite responder preguntas asociadas a investigación, o sea, poder generar respuestas a investigación y también no solamente eso, sino que va un poquito más allá, se puede aplicar en distintas disciplinas, ¿no? Para mejorar la toma de decisiones, ¿no? Entonces, todas estas bondades de la estadística, la verdad es que me llamaron mucho la atención, entonces en la maestría me empecé ya a enfocar más en el estudio estadístico, ya posteriormente en el doctorado y en el postdoctorado, bueno, pues ya toda la investigación que empecé a realizar se centró precisamente en el área de estadística. Ok, muchas gracias. ¿Y por qué darle un enfoque estadístico a esta replicabilidad de datos? Pues, bueno, en realidad, eh, como lo comentaba, igual, realmente el tema de la replicabilidad científica va más allá de la parte estadística. Hay muchos factores que influyen, ¿no? Es importante que cuando hagamos investigación podamos nosotros atender todos, ¿no? Desde mi trinchera, por decir, desde la parte estadística o desde el estadístico que soy, pues me compete de alguna manera tratar de poder mejorar los aspectos que tanto se emplean mal desde el punto de vista estadística como las posibles limitaciones que haya de los métodos actuales. Digo, la presentación fue muy escueta en ese sentido, porque solamente me enfoqué en una parte de una limitación y de una investigación que hicimos, pero el espectro de estadística va mucho más allá. Hay muchas herramientas estadísticas o muchas técnicas que no se usan de manera apropiada y que influyen en esta replicabilidad, ¿no? Digo, fue muy corto lo que pude decir, pero esto va mucho más allá, ¿no? Entonces, es importante la parte estadística, pero sin dejar a lado todas las demás factores que influyen en la replicabilidad de la investigación. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, ya tenemos algunos comentarios en redes sociales. Concepción nos dice, excelente difundir estos temas, la réplica lo hace atractivo. También nos dice que fue un interesante señalamiento en el mal uso. También nos dice que bien por tener el aspecto de extrapolar. Laura Guerrero también nos dice gran trabajo. Eleri también nos dice muy interesante. Doctor, para terminar, ¿qué podría compartirnos a los que nos están expectando de cómo incentivarlos a que se dediquen a la investigación, a que pues enfoquen un poco más sus estudios, su experiencia y aplicarlas en un problema real? Pues, digo, la verdad es que generar ciencia o hacer ciencia es básicamente buscar conocimiento, ¿no? O sea, entender la naturaleza, entender tanto los fenómenos naturales como los fenómenos sociales. Entonces, pues esa curiosidad que podemos tener de poder entenderlo bien es lo que nos lleva a hacer ciencia, ¿no? Generar conocimiento. Que pues el conocimiento o la ciencia pues tiene aplicación en muchas ramas, ¿no? Por ejemplo, la parte de la ingeniería, ¿no? La ingeniería toma todo el conocimiento que hace la ciencia y busca resolver problemas de la vida, ¿no? Entonces, si yo hago ciencia, de alguna manera estoy contribuyendo también a que la parte, por ejemplo, de la ingeniería se pueda desarrollar, ¿no? Y ese es un ejemplo en particular, ¿no? Impacta en diversas disciplinas, ¿no? Entonces, por eso buscar el conocimiento, buscar
generar teorías que expliquen bien estos fenómenos, al final se traduce, es el enfoque en sí de la ciencia, pero tiene un beneficio a la sociedad. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y nos haya compartido esta información en este espacio de coloquium del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. También le agradecemos muchísimo a los que nos estuvieron expectando durante esta transmisión. Les recordamos que si se perdieron alguna parte o si quieren retomar cualquier dato que nos compartió aquí el doctor, este video se va a quedar grabado en la página de Facebook de Núcleo CTI y más tarde va a estar disponible en el canal de YouTube de Citnova Hidalgo. Sin más por el momento, doctor, muchísimas gracias de nueva cuenta a nombre de la doctora Carmen Cortés López, también del doctor Francisco Patiño Cardona, quien es el director general de aquí de Citnova. Le agradecemos muchísimo que haya estado en este espacio. Muchísimas gracias y que tengan excelente tarde todos. Un gusto, un placer estar aquí y reitero mis agradecimientos por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, gracias.